Hola amigos, mi nombre es Hopnel Tineo, director de Ministerios de Varones para la Conferencia de Texas. Y es un gusto poder encontrarnos en esta nueva iniciativa, este podcast llamado De Hombre a Hombre. Estamos haciendo esta iniciativa para tratar de llegar con conversaciones importantes y relevantes que puedan bendecir la vida de todos los hombres de valor en esta Conferencia de Texas, pero también alrededor de todo el mundo. ¿Y qué mejor manera de comenzar estos conversatorios, qué mejor manera de comenzar estos diálogos que con el hombre a quien Dios utilizó para que existiera en Ministerios de Varones en la Conferencia de Texas? Estoy hablando nada más y nada menos que el pastor Sergio Rodríguez. Pastor, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien y cada vez que tengo la oportunidad de compartir contigo, yo me la disfruto porque tengo un aprecio increíble para tu persona Gloria y a de Dios. cómo Dios te dirige, amigo mío. Gloria a Dios, gloria a Dios. Debo decir que ese aprecio es recíproco, Amén. que el Señor nos ha encontrado en esta época para hacer grandes cosas. Precioso, precioso. Yo me siento muy bien. Amén. Me siento muy bien, gracias al Señor. Hay salud, hay fortaleza, hay deseo de seguir hacia adelante y hay muchas cosas más que inventar. Amén, Sí. amén. Sí, sí. Cada vez que salga una idea nueva, estaremos inventando. Sí, Señor. Mi pastor, para la gente que no te conoce, yo sé que no hay hombre en la Conferencia de Texas que no haya escuchado mencionar tu nombre, pero para los hombres del resto del mundo que aún no te conocen, hablemos un poco sobre Sergio Rodríguez. Sí. ¿Quién es Sergio Rodríguez? Cuéntanos un poco, queremos saber de ti. Bien, Hopnel, yo primeramente quiero decirte que estoy felizmente casado con Nilda Diep, mi esposa, ¿verdad? Y Amén. compañera de ministerio increíblemente. Y Amén. soy el padre de Wesley de Lisbeth porque por muchos años la gente no me conocía alrededor por el nombre mío, sino que siempre el papá de Wesley, Sí, el sí. papá de Lisbeth, ¿verdad? Sobre Entonces, todo los amiguitos. seguro, claro que sí. Y le dice, Mr. Papá Sí, de Wesley. sí, Así sí, me sí, decía. Sí, sí, sí. Entonces soy padre de Wesley, quien nos ha dado la noticia que para este próximo verano, ahora el 2023, nos hará abuelo. Nilda tan joven, ya yo estaba listo para Ya, hacerlo. sí, 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 sí. sí, sí, claro que sí. Nilda no estaba, no estaba preparada Para todavía. eso. No, pero Ese es nuestro hijo qué bendición, qué disfrutando bendición. allí en Albuquerque, Nuevo México, con su esposa Natalie Wow, Colindres. wow. Y nuestra hija Lisbeth cumple 21 años en 2 días, ya se Wow. hace mayor de edad. Felicidades para Lisbeth cuando vea este podcast. Sí, Una señor. felicitación especial de parte del Ministerio de Varones. Debo decir que Lisbeth era la niña del Ministerio de Varones. Sí, así Sí. como muchos equipos de Sí, deporte sí, tienen sí. una mascota o tienen, Sí. tú sabes, unos cheerleaders. Ella era. Ella era así, mi Lisbeth. Así es, Qué amigo bien, mío. qué bendición, qué Bueno, bendición. padres de ellos, esposo de Nilda, soy ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y por unos últimos 19 años aquí en el estado de Texas, Amén. ¿verdad? Qué Y bendición. entonces pasando por diferentes iglesias del área metropolitana entre Dallas y Fort Worth, es que se ha desarrollado nuestro ministerio. Y Gloria a como Dios. dijiste, Dios permitió que tuviéramos ciertas iniciativas y aportaciones en el ministerio de varones. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Suena poco, pero 20 años de ministerio es mucho ministerio. Sí. Cuando uno mira hacia atrás, son muchas vidas tocadas, son muchas personas alcanzadas. Es toda una experiencia. Y los que hacemos este ministerio en familias, los que tenemos familias ministeriales, sabemos que 20 años de ministerio es una gran obra para la Sí. familia. Es una gran bendición, también un gran desafío. Sí, y súmale a eso que durante esas 2 décadas, pues tus hijos desde niños pues llegaron a tener la edad de jóvenes adultos. Quiere decir que de una manera u otra ellos fueron protagonistas, ellos lo vivieron, lo celebraron y lo sufrieron junto contigo En todas. porque fue en tiempo clave de su crecimiento. Wow, Y eso así es. les marca, ¿no? Claro que sí. Sí. Yo tengo el privilegio de ser hijo de pastor. Creo que es un privilegio. Antes tal vez no lo pensaba tanto, pero ya que estoy más grande y soy pastor y tengo hijos, digo que es un privilegio para que él lo oiga. Ajá, Entonces, claro. sí, claro. Pero sí, el ministerio es hermoso. Dentro de todos los desafíos que viene, da la oportunidad de vivir todas las etapas. Pero es un gran privilegio el haber crecido teniendo un padre que sirva a Dios. Y estoy seguro que Wesley y Lisbeth pueden decir lo mismo. Ojalá que así sea para con ellos y que ellos puedan encontrar también su llamado Amén.
en la diversidad de los ministerios que Dios tiene. No tiene que ser exactamente el nuestro, así de púlpito y de dirección de junta de iglesia, Sí. administración de iglesias inmediatas, sino en otro tipo de ministerios que Dios querrá que ellos como cristianos puedan poner sus talentos y sus dones. Sin duda alguna, sin Claro duda que sí. alguna. Mi pastor, dentro de 20 años de ministerio, yo no tengo tantos. Entre todos mis años, entre lo que trabajé en mi país, lo que he trabajado aquí en Estados Unidos, creo que tengo cerca de 9, 10 años. Pero la mitad de este tiempo yo sé que hay suficientes cosas en el ministerio pastoral para hacer como para inventar más, ¿no? Sí. Y Sí. cada vez que alguien a veces se inventa un nuevo ministerio, a veces somos nosotros mismos los pastores que decimos, ya viene alguien más a darnos más trabajo, Y ¿no? dale, sí, y vienen con otras. Cuéntame, ¿cómo en medio de ese proceso de tu familia, el Señor pone en ti esta idea de iniciar en un nuevo ministerio? Ya la iglesia debe tener cerca, o tenía que tener para ese momento cerca de, ¿qué? 14, 15 ministerios. Y tú dices, bueno, déjame incursionar en este nuevo ministerio para bendecir a los hombres de mi congregación. Es interesante la pregunta que tú haces porque de por sí la iglesia a nivel ya oficializado por manual de iglesia tiene todos sus departamentos muy bien progresados, muy bien desarrollados. Sí. Entonces te preguntas, ¿pero por qué otro ministerio más? Bueno, yo quiero pensar de que esto surge de una necesidad tan innata, tan propia, y te pones a pensar, ¿será que otros también tendrán inquietudes, necesidades en esta misma línea? Wow. Y tú quieres entonces lo que te pudo haber sido de bendición para tu persona, respondiendo a esas necesidades, cómo poder transmitirla, compartirla con otros más, proyectarlos a otros más que posiblemente les es necesaria. Correcto. Y surge de una manera tan orgánica, tan natural, que no fue ni siquiera planeada, que no fue ni siquiera porque teníamos un punto de referencia anterior. No quiere decir que porque en la iglesia adventista del séptimo día se haya hecho muy poquito quizás en proyecto o en ministerio de varones, y en algunos lugares ni siquiera todavía existe, en otros está simplemente en pañales. No quiere decir que no existiera ministerio de varones o para caballeros en otras denominaciones. Tú habrás escuchado Promise Keepers, Sí. que llenan un estadio de 80,000 personas, hombres Sí. levantando la mano buscando cómo ser fieles e íntegro a Dios. Y de ahí entonces que eso es una ala protestante, pero ¿qué diríamos entonces del ala católica que hace un ministerio muy exitoso? Ellos en vez de Promise Keepers le llamaron entonces de Covenant Keepers. Wow. Los que guardan entonces pacto. el pacto, ¿viste? Pero es muy exitoso. Wow. Y llenan muchos centros de adoraciones, Sí. muchos planes misioneros. Los buenos samaritanos de la iglesia bautista son de los primeros en llegar cada vez que hay una catástrofe, una necesidad en alguna comunidad, y son muy conocidos por el impacto que ellos hacen. Claro que sí. Van a la par de ADRA o Servicio a la Comunidad de la Iglesia Adventista, de tan buenos que son. Sí. Entonces, estaba muy desarrollado y yo mismo lo desconocía, yo no sabía que eso existía. Yo simplemente partí de una gran necesidad. Ahora, si te preguntaras qué fue la necesidad mía, fue esto. Ninda y yo habíamos hecho ministerio en la isla de Puerto Rico. Y cuando Dios nos impresionó de venir a la Universidad Adventista de Andrews en Bering Springs, Michigan, para hacer la maestría en divinidades, Sí. esa pausa del ministerio, que era tan demandante, que era de mucho trabajo, nos surgió en esa paz nos surgió muchas inquietudes. ¿Qué tanto yo había sanado de manera personal de situaciones o de batallas o guerras que yo había librado? ¿Qué tanto mis heridas habían sido ya sanadas o estaban todavía sangrando? Que habían preguntas existenciales. ¿Será que es que en esta pausa que estoy teniendo de estudio es porque Dios quiere que yo vuelva una vez más al fuego de la trinchera del ministerio pastoral? ¿En qué condición estaremos? Porque ahora vinimos con un niño, pero saldremos de la universidad, y a propósito, así fue, con una bebecita en brazo, porque también Lisbeth nos nace. Fue una de las opciones o oportunidades que queríamos adquirir en esa experiencia de ir a Andrews, ¿verdad? Sí. Entonces, esa pregunta existencial, ¿quién soy? ¿Seguiré haciendo lo que estaba haciendo? ¿Cómo le soy mucho mayor efectivo a Dios? ¿Qué es lo que más me emociona? Y fue súper interesante porque yo terminé haciendo unos retiros solitarios o retiros a solas, donde Personalmente. personalmente, sí, había una clase allí
que requería que tuvieras una serie de retiros y yo empecé a encontrarme conmigo mismo y con Dios. Entonces ahí yendo a ese lugar de retiro, que es muy apreciado por mí, se llama Aguas Apacibles o Still Waters. Son 72 acres con 2 lagos. Wow. Un lugar donde vas allá en silencio durante un fin de semana con una propuesta de no hablar con ningún ser humano a menos que no sea con Dios en oración. Silencio total. Y ayuno total también absoluto durante esos 3 días o 4 días. Wow. Era como tú extender la experiencia de un sábado a solas con Dios. ¿Ves? Bien hermoso. Y entonces ahí se sumaron unos cuantos amigos míos. Entre eso el pastor Edgardo Herrera, hoy líder en la Southern New England Conference, como también el pastor de María, que es hoy capellán del Ejército de los Estados Unidos. Y éramos amigos del seminario. Correcto. Pero ellos también tenían inquietudes de cómo ellos encontrar, de cómo ellos afinar el llamado del Señor para con ellos y para con sus familias. ¿Qué le depararía el ministerio cuando saliéramos de Andrews, de esa universidad? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cómo será la vida? Y entonces en esas inquietudes nos dispusimos a orar fervientemente. Y junto con el pastor, pero muy querido, este pastor que se llama Gabriel Ruiz, hoy retirado y que vive en el área de Deltona, con el pastor Gabriel Ruiz nos dispusimos de abrir la iglesia de Berrien Springs, ya que él era el pastor principal, claro. Abrir la iglesia durante los domingos por la mañana, donde no había ninguna otra actividad, y no importa que esté bajo cero, 13 bajo cero la temperatura en Michigan, lleno de nieve por todos lados. Eso es un desafío. Era un desafío. Nos dispusimos los 4, Edgardo Herrera, de María, Raúl de María, el pastor Gabriel Ruiz y este servidor, de todos los domingos por la mañana, antes del amanecer, abrir la iglesia y a solas, tirarnos en la plataforma y orar al Señor para que nos hiciera hombres de bien. Amén. Hombres espirituales, hombres con propósito, hombres que encontremos qué crear para el Señor o qué bendecir de lo que ya existe. Cuando salimos de la Universidad de Andrews, no encontrábamos posiblemente aquí en Texas, cuando vinimos a trabajar, esa amistad que se forja en la paz o en la tranquilidad del rigor de estudiantil. Correcto. Cada quien por su lado, los pastores volviéndose locos con tantas actividades y demanda de las iglesias, claro. distritos más que solamente iglesias. Y era mucho y demasiado. Entonces, uno es un llanero solitario. Sí. Y en ese deseo de apartarme al Señor, no conociendo ningún lugar aquí de contacto con la naturaleza, ningún campamento, no tener amigos espirituales en la localidad todavía. Claro. Acabo de llegar aquí en el año 2004 a Texas, yendo desde Keene, porque quedaba Alvarado mi primera iglesia y la segunda en Waxahachie. Era una al sur de Fort Worth, la otra al sur de Alvarado, perdón, la otra al sur de Dallas. Conectaban entonces por la 287, por la 67, sí. Conectan por allí, por el campo, y yendo de una iglesia a otra me encontré entonces con un letrero que decía la Armada de Salvación, lugar de retiro, lugar de campamento llamado Hot Blizzle. Entonces, cuando dimos la oportunidad de, curioso, entrar allí y encontrarnos con Kathy Osborne y preguntarle de qué se trata esto, y dice, este es un lugar de retiro que solamente se le renta a personas o entidades relacionadas con las iglesias o sin fin de lucro. Y trabajamos con Salvation Army o somos propios del Salvation Army o la Armada de Salvación, que sabes que son muy activos en la obra misionera. Sí. ¿Ves? Entonces pregunté, ¿y será que aquí yo me puedo retirar? Sí, también con grupos. E inmediatamente algunas amistades de la iglesia, miembros de la iglesia, le propuse, óyeme, ¿qué tal si hacemos un retiro? Inmediatamente tuve un rotundo no. No. ¿Qué de retiro ni de qué retiro? Omnel, ellos decían que esto era para mujeres. Para mujeres. Bueno, pero decirlo como mujeres, como tú lo dijiste, lo dijiste con mucho respeto. Sí, claro. Algunos me lo respondían con alguna actitud. Decían, eso es para viejas, son las viejas las que se retiran. Misericordia, Jehová. Entonces yo tuve que buscar el contexto teológico. Los hombres de Dios en las Santas Escrituras se retiraban. Sí. Cada vez que Dios tenía un proyecto grande para Moisés, para Elías, para el mismo Jesús, para entonces Pablo, Juan el Bautista, le era necesario retirarse en el contacto con la naturaleza, que es el segundo libro del carácter de Dios, y escuchar la voz del Eterno.
Amén. para que pueda canalizar sus vidas, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, tuve que empezar a jalar por esos recursos teológicos para hacer una cultura y empezaron a venir entonces, ok, vamos, vámonos. Entonces, ¿quiénes eran las más felices? Las damas, sabiendo que los esposos le estaban poniendo atención a cómo cultivar y escuchar la voz de Dios en su vida. Amén. ¿Ves? Y Gloria. entonces yo era beneficiado porque tenía algo de la experiencia que tenía ya en el seminario y mis amigos, como también ahora que yo no estaba solo, podía traerme una cantidad de amigos, cual eran 18 para empezar, eventualmente eran 25, Wow. luego eran 40 que querían venir de otras iglesias porque se contagiaban y se escuchaba Claro. el asunto, se hablaba. Claro. Y bueno, hasta que esto pasa a nivel de conferencia. Y se da el primero. Sí. Qué bendición. La verdad que es algo impresionante y escuchar cómo esta pequeña chispa que Dios despertó en ti ha podido ser transformada en una inmensa chispa, en un fuego, diría yo, ¿no? Un incendio forestal. Para los que probablemente no tengan referencia de lo que estamos hablando, esos 25, 18, 30 hombres, ¿no? Se han convertido en decenas de hombres Decenas. y en algunas ocasiones miles. Así es. Sin duda alguna, lo que Dios comenzó con una pequeña chispa en ti fue traspasado a hombres de valor por los últimos 15 años Así es. en la conferencia de Texas. Así es, así es. Y es ahí donde entonces, cuando yo me doy cuenta que hay otros de la zona metropolitana entre Fort Worth y también Dallas, quieren venir, porque los hermanos se pasaban la voz, ¿no? Quieren venir. Y yo me daba cuenta de que estaba creciendo. Tuve la oportunidad de hablar con el pastor Carlos Cray, hoy presidente de la Unión del Suroeste, antes era el coordinador de la obra hispana en Texas. Y dije, ¿sabes qué? Me estoy encontrando con este gigante que se ha despertado. Claro. Y él dijo, no, al contrario, vamos a canalizarlo. Porque cada vez que las damas, que en un ministerio tan lindo y tan exitoso, el encuentro anual del Ministerio de Damas, Sí. cada vez que voy allá a tener el saludo, orar con ellas o a ver de cómo va la actividad, siempre me preguntan, ay, pastor, ¿cuándo tendremos algo como esto nosotros? Wow. Para los caballeros, porque si ellos son líderes Sí. o cabeza de hogar, ¿cómo es que estas iniciativas no empezaron con ellos de retirarse? Y de hecho, abro un paréntesis ahí. Jonel, ¿no crees que lamentablemente nosotros habíamos dado por asentado de que el hombre es espiritual? Porque por lo general casi la mayoría de los ministerios que se forman en la iglesia o que se desarrollan en la iglesia, que se mantienen en la iglesia, la mayoría de ellos eran dirigidos por caballeros. Sí. Y los puestos más predominantes en cuanto a liderazgo, ancianato, como también la figura pastoral en la Sí. mayoría de las iglesias, es de caballeros, de varones. Tesoreros, todo. Y si te das cuenta que de una manera u otra nos hemos confundido creyendo que los caballeros no tenían necesidad de un ministerio que se le pudiera a ellos servir en su contexto, porque ellos de por sí se veían ocupados en la iglesia o activos en la iglesia, pero no necesariamente un cuerpo caliente en actividad en la iglesia es igual a una mente dedicada, a una mente consagrada a Dios. Wow. Y eso siempre me preocupó. Personalmente a mí me parece sumamente curioso esta idea, mi pastor, porque ciertamente dimos por sentado por mucho tiempo que porque ocupamos una posición, eso es igual a ser hombres espirituales. Y bueno, he hecho parte de mi mensaje al compartirlo siempre que voy con el Ministerio de Varones, este mensaje especial hablando sobre los hombres, con los hombres sobre lo que es y no es espiritualidad, precisamente por el error que tenemos muchos de pensar que si me eligieron para ser diácono ya soy espiritual. Y vemos la necesidad espiritual como algo que tienen otros, pero no nosotros. Ese cambio ha transformado la vida de cientos de hombres, si no miles de hombres, en esta conferencia de Texas. Y yo estoy seguro que también a lo largo y a lo ancho del mundo, donde quiera que el ministerio de varones se realiza. Y estoy contigo, si te pones a pensar, cuando nosotros tenemos la oportunidad de celebrar uno de esos retiros anuales, y el predicador o los varios predicadores presentan su temática y hacen un llamado al frente. Recuerda que el 97% de los participantes
que acuden a nuestros retiros, 97% ya son personas que han participado del bautismo, que son miembros de iglesia. Claro. Pero cuando el llamado se da, ¿por qué tantas personas conmovidas y en lloro o en lágrimas vienen al frente? ¿Qué es lo que está pasando durante todo un año de iglesia? Que aunque ellos están ocupados y relativamente activos, todavía hay una necesidad, un hambre o algo que reconciliar con Dios. ¿Te das cuenta de cómo se da ello? Sí. Como Sí. también cuando llega el momento de confesar a través de la experiencia del santuario, que es un servicio de oración de estación en estación que tenemos interactivo con los muebles del santuario, como lo era en el tiempo de Moisés, cómo es que en esas peticiones quedan allí grabadas de manera, claro, aunque incógnita o de manera sin dejar nombre, confidencial, cómo dejan peticiones y necesidades que tú dirías que quien tiene carrera ya en la vida cristiana se supone que ya haya podido conquistar o que ya haya podido vencer y todavía hay necesidad de seguir ministrando a esas almas, a esas personas que son los soldados de Cristo. ¿Ves? Por eso yo no doy por asentado que un cuerpo caliente que se deposita con todo su peso en una de las bancas de la iglesia en cada servicio, cada culto, necesariamente tiene un compromiso o una consagración con Dios. Wow, sin duda alguna, esta es una idea mucho para pensar y compartir. Y creo que, bueno, es la idea fundamental de este podcast. La razón por la que nace es precisamente ese: permitirle a cada hombre que nos vea, donde quiera que esté, la capacidad de poder reflexionar sobre su relación con Dios y cada uno de los temas que miramos, cómo afecta e impresiona su vida. Pero creo que es un momento de análisis donde cada uno de nosotros debe reflexionar internamente sobre mi relación con Dios. Sí. Y creo que si hay algo que el Ministerio de Varones hace es eso. Sí. Hay un lema que tú me has contagiado, y es que en el Ministerio de Varones de la Conferencia de Texas nosotros no organizamos un evento, facilitamos una relación, una conexión espiritual con Dios. Así es. Y eso es precisamente lo que acabas de describir: entender esa necesidad y ayudar a la gente a poder conectar con su Dios. Estoy contigo. Es de cómo conectar con su Dios y con su propia necesidad. Amén. Mientras que hay muchos entrenamientos, capacitaciones y muchas otras actividades que son a favor de darle herramientas al hombre creyente, a la familia creyente, el retiro o el encuentro, nosotros no estamos simplemente o dando entrenamiento, capacitación para que tal persona cuando llegue de vuelta a la iglesia pueda bendecir o explotar al máximo un ministerio. Estamos sirviéndole totalmente a su alma, a sus inquietudes, a sus necesidades, a su hambre, a su sed. Sí. ¿Ves? No es simplemente entrenamiento, con todo el respeto, porque tiene su lugar. Claro. Durante el año eso va a acontecer en sus puestos u oficios que tiene, pero aquí no, aquí es de llegar a la necesidad de su corazón. Por eso es que no puede faltar también algunos tópicos que sean muy, pero muy retadores o también provocadores a las dificultades que tienen los caballeros. Llámesele acerca de su vida devocional. 2, cómo manejan su finanza. 3, cuál es la relación que tiene con sus hijos que está criando y cómo es su pureza sexual, y, ¿verdad? Contra la lascivia, contra la pornografía. Y tienes que tratar esos casos porque lamentablemente son las barreras que nos impiden ser exitosos en la vida espiritual. ¿Ves? Así es. Es nuestro tiempo. Es el tiempo de curar, de sanar. Es el tiempo, tú sabes, de hacer una nueva disposición de vida y no necesariamente entrenar para que sigan produciendo y produciendo y produciendo. Ahora, lo lindo es lo siguiente: un corazón sanado, una mente que se alinea con Dios, una conciencia perdonada, dará mucho mayor resultado a cualquier otro tipo de servicio cristiano que sea necesario. Eso es la realidad. Gloria a Dios. ¿Ves? Repite eso, mi pastor. Sí. Eso debe quedar grabado Sí. para los anales de la historia. Yo estoy contigo. Un corazón que es sanado. Una mente que es alineada con el Señor. Y una conciencia que ha sido una vez más reconciliada con el Espíritu Santo. Amén. Va a dar mucho mayor resultado a cualquier servicio cristiano. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Sí, es una realidad. Mi pastor, durante estos años, que dentro de poco hablaremos sobre ello, ¿tienes tú alguna idea de, vagamente,
¿cuántos hombres han venido a nuestros retiros de varones y han sido impactados en nuestros retiros de varones? Sabe que estábamos haciendo un recuento de eso, ya que hemos cumplido el 15 aniversario de actividades a nivel de conferencia, Correcto. porque se tuvo unas cuantas antes de que sea a nivel de conferencia. Claro. ¿Ves? Y posiblemente algunos 12,000 almas o caballeros han pasado por nuestros retiros y Dios nos regala que fácilmente de 12 a 26 caballeros es relativamente los que se suman a la iglesia o los que vuelven a hacer pacto con Dios en Amén. cada uno de sus eventos anuales. Gloria a Dios. Es una maravilla, hemos visto la gloria de Dios. Gloria a Dios. En 15 retiros hay muchas temáticas y quiero preguntarte un poco sobre eso porque es un desafío grande desarrollar eventos para hombres Sí, así y es. desarrollar eventos que sean secuenciales cada año, no cada 4 años, no cada... Fíjate que cuando hacen una Copa Mundial o una cosa así, se toman el Clásico Mundial de Béisbol que acaba de pasar, ¿no? Se toman 4 años, 5 años para organizar el evento, para ajustar todo y para generar también la expectativa entre el fanático. Pero en este caso nosotros cada año estamos generando este evento, fuera, claro, los años de pandemia que nos impidieron. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es posible? ¿Cuáles fueron las temáticas? Y quiero preguntarte un poco sobre eso. Tú me imagino que te acordarás y tendrás por allí Ujú. esos retiros que tuviste con los hombres. Es cierto, y los tengo muy claro porque los he atesorado tanto, ¿verdad que sí? Ha sido tan lindo. Claro que sí. ¿Qué sucede, Homnel? Sucede lo siguiente. Sucede lo siguiente. Nos dispusimos que los retiros tenían que tener un título y el título no sería el más común, hombres dirigidos por el Espíritu de Dios, porque Ujú, se supone de que todos seamos en ese renglón, todos estemos en esa ujú, línea, ujú. o hombres que están dispuestos a darlo todo. Bueno, se supone que todos estemos dispuestos a darlo Claro. todo, pero posiblemente eso no es tan atractivo. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Hacemos eventos que tengan entonces títulos temáticos Mm, que tenga que ver con el diario por el diario de los caballeros. claro. Quizás fue lo siguiente. En una ocasión yo estaba viendo a I Love Lucy. ¿Tú te Ajá. recuerdas a un programa que era una serie cómico que era Yo amo a Lucy? Y lo habían llevado al español y Desi Arnaz, que era el esposo y esta dama de muy buen parecer, era bastante viejo el programa. En- Probablemente, yo no No quería te, decirlo, no, pero siendo no, que no. fuiste tú que lo Sí. dijiste, yo voy a secundarlo, ¿eh? Bastante viejo, ¿verdad que Claro. sí? Y se quedó un clásico, I Love Lucy o Yo amo a Sí. Lucy. Ok, ¿qué sucede? Que en una ocasión yo vi un episodio que estaban por enseñarles a unos camioneros de cómo hacer un baile, una coreografía. Ujú, Ven uno de esos episodios. sí. Y Lucy, que era demasiado creativa, se inventó la idea. ¿Qué tal si cuando yo le digo a ellos que tiren el pie derecho o el pie izquierdo o tengan alguna función con el brazo, le digo, ok, enclocha, acelera? ¿Te das cuenta? Y Claro, lo llevó de lo conocido o pasa los cambios. claro, Y al final de todo, el grupo entero sabía muy bien cosas coordinadas y la coreografía claro, salía. claro. Entonces, yo me di cuenta lo interesante que es de hacer una parábola viviente, Mm, de traer cosas del diario vivir con el fin que los hombres conecten de lo abstracto o de la vida espiritual. mm, La vida espiritual es tan abstracta, se puede quedar solamente en el contexto o en sí, el concepto más bien. sí. Pero si tú lo llevas sacando para el diario por el diario, ¿qué es lo que nos impacta en el diario? ¿Qué es lo que nos gusta, lo que nos interesa? ¿Cuál es el deporte que nos gusta? ¿De qué nos gustaría hablar? ¿Cuáles son las ficciones que tenemos o las fantasías que tenemos? ¿O quisiéramos alguna vez habernos enlistado nosotros en la armada de la nación? Hubiéramos querido ser alguna vez bomberos, hubiéramos querido ser rescatistas, Mm, hubiéramos querido ser constructores. Hay muchos que lo son, pero otros nunca lo hemos sido oficialmente o de carrera. sí, Y hubiéramos querido ser un jugador de soccer o un jugador de de béisbol, béisbol alguna vez y haber descollado entre los grandes y los titanes claro. que quedaron en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo de esas cosas que son de las aficiones o de las cosas, los hobbies que le gustan a los hombres, emergencias, que es haber trabajado en un ambiente clínico, Mm, en las emergencias de un hospital, claro. cómo esas cosas del diario
tienen lecciones que podríamos aplicar la Biblia a ella o la vida espiritual. Porque Cristo enseñaba a través de parábolas. Claro. Él tomaba las cosas del común, del diario, Claro. y las llevaba entonces para decir con qué compararé al reino de los cielos. Sí. Y lo comparaba con el sembrador, Sí. lo comparaba con la mujer que está limpiando, Un pastor de ovejas, un pastor un de ovejas, ganadero, o una mujer que hace pan, un hacendado. un hacendado o un árbol gigantesco que asienta todo tipo de aves. Sí. Entonces, él hablaba de las cosas conocidas para conectar a los desconocidos o lo desconocido. Así es. De ahí en adelante, entonces surgen los títulos y énfasis. Para cada retiro de caballero es un reto, porque cada año tiene que salir con algo porque la gente está esperando algo más. Sí. ¿Verdad? Pero entonces ahí viene el detalle. ¿Qué otras cosas nos emocionan o nos apasionan directamente a ti y a mí, que posiblemente es la media o es el común entre los demás? Claro. Y de ahí entonces sacamos lecciones espirituales. Gloria a Dios. 2008 es cuando el pastor Carlos Cray dice, vamos a mandar una carta a todas las iglesias, que todos los pastores, que todas las iglesias manden a sus delegados. ¡Pum! El gigante que estaba dormido, no sabíamos. Se despertó. 348 caballeros vienen Gloria a un fin de semana, cual nunca habían experimentado. Todos éramos nuevecitos, tanto los que estaban dirigiendo el retiro, como también los expositores, como también los que cantaban, los que iban a hacer la dinámica, los que iban a dirigir la Santa Cena, que habían rituales, ceremonias. Habrá bautismo, pues no lo sabemos qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer aquí. Y todos los participantes y pastores que venían de la conferencia de Texas, la pregunta era, ¿qué va a acontecer si yo me encuentro con 348 hombres en un fin de semana, ni una sola dama? ¿Qué pasará allí? Pues todos éramos novatos a una experiencia como tal. Wow. Y el Espíritu Santo se derrama de manera poderosa, Amén. que hace entonces una adicción. Que digo, ¿por qué te hace adicto? Porque es que no puedes vivir sin esa manía, no puedes vivir sin ese encuentro. Tiene que haber algo más el próximo año, tiene que haber más poder de Dios. Sin duda. 2008 entonces, Carlos Cray manda esa propuesta y le pusimos retomando el sacerdocio. Las primeras impresiones del santuario, poner algunos muebles en la plataforma y entonces los caballeros, ¿cómo tú retomas lo perdido? Tu vida espiritual o tu liderazgo espiritual para con tu casa, que no es imponerlo ni en la casa, ni en la paternidad, ni tampoco en la iglesia, sino vivirlo de manera saludable. Amén. Para hacer la voluntad de Dios. 2008. Iba entonces creciendo. 2009 quisimos llamarle primogenitura, donde dramatizamos entonces cuando Jacob entonces toma la primogenitura, ¿verdad que sí? De su hermano, porque en sí fue un intercambio con Esaú, que no le puso atención a eso tan sagrado, pero fue un robo a la bendición que su papá, el viejo Isaac, tendría que darle, ¿verdad que sí? Entonces él engañó en el intercambio y luego robó. ¿Y cómo sería nosotros vivir la primogenitura, que es la bendición abrahámica, para que el Mesías brille en nosotros? ¿Cómo vivirla y no darla por cosas tan efímeras o cosas tan vanas de aquí de la tierra, que es un plato de lentejas? Claro. Y ahí fue el llamado entonces, estudiando acerca de retoma tu primogenitura, tu bendición. Claro. Desde 2009. Para el 2010 tuvimos la impresión, viene esa cantidad de caballeros entrando y saliendo en la registración y en dinámicas que hacíamos. Nos imaginábamos a un ejército. Y nos recordamos que el presidente Truman y algunos otros más en los Estados Unidos han llegado al Congreso declarando o diciendo, la nación, estamos en guerra. Y de ahí ya tú sabes que eso es una historia sangrienta y de un conflicto entre el bien y el mal, llámeselo así, más si lo llevamos al ambiente espiritual. Y declaramos, estamos en guerra 2010. Wow. Todos los hombres con ropa de camuflaje, con caras pintadas. Ready para la batalla. Ready para la batalla, llevándolo de lo conocido a lo desconocido, lo que significa una marcha, lo que es la disciplina espiritual, lo que es estar en guardia, lo que es la disciplina de trabajar en equipo, lo que es la lucha entre el bien y el mal, y quién es el capitán, es Jesucristo el capitán. Y de ahí entonces surge que hagamos programas siguiéndolo de manera temática. ¿Viste? 2010, estamos en guerra. Wow, gloria a Dios. 2011, bajo construcción.
cómo nosotros hacemos de todos los participantes que tengan ellos de estos cascos protectores, ¿verdad que sí? Helmets protectores, como también de chalecos de estos de colores así que Luminosos. luminosos que declaran de que están en una construcción. Claro. Y hacemos toda la plataforma de que todavía aquel que empezó la buena obra, La va a construir. exacto, aquel que empezó la buena construcción La va a en terminar. nosotros la terminará. Amén. ¿Verdad que sí? Y empezamos a hablar, tú eres un carácter que está en construcción, pero es necesario que eso se afirme, Amén. de que tú pulas, de que tú también aliges, de que tú levantes sobre un fundamento sólido y lo que Dios quiere armar de tu carácter. Amén. Y bueno, en esos años pasó una situación bien difícil y es de que hubo el accidente de aquellos mineros que quedaron en Chile atrapados en aquella Sí. mina, los mineros, Sí. ¿verdad? En aquel tremendo desierto que es el más seco del mundo entero, allá en Chile, en Sudamérica. Y entonces de ahí, de lo conocido, ¿viste? De lo conocido, de lo que estaba pasando, de lo que era histórico, de lo que estaba impactando a las generaciones de ese tiempo, rescatados fue nuestro retiro, Wow. donde todos los caballeros que venían Sí. vestían la camiseta misma que estaban vistiendo los rescatados, los mineros, a ser rescatado. Y hablamos de rescatista, de Claro. Jesucristo, el que vino, Amén. el que Amén. vino, viste, a las profundidades de la tierra para rescatarnos. Y así eventualmente, por eso es temático, ¿no? Mm. Es temático, sí. Y claro, tú lo comentas, y yo que no tenía la oportunidad de estar por acá todavía, en esos años me formaba apenas como pastor. Pero qué interesante porque tú lo cuentas y da deseo a uno de ir para Sí, allá, ¿no? claro, De hay que decir, repetirlo, ¿verdad? ¿cuándo va a ser? Porque la verdad que sí conecta con nosotros los hombres, son cosas que amamos, son cosas que nos gustan. Todos los hombres soñamos en algún momento con ir a la guerra, todos soñamos con ser policías, todos soñamos con ser astronautas, Bomberos. bomberos, Sí. todos soñamos en algún momento con ser pilotos. Esas son las cosas que nos motivaban, o construir casas, Sí. o mecaniquear carros, ¿no? Que de paso es uno de los eventos Sí. también que se dio. Hay uno de mecánica. El taller, ¿no? El del taller de Cristo, sí. Eh, Todos vestidos de mecánica, imagínatelo todo. Y con un motor de un carro V8 en el centro. ahí, Sí, claro, en el centro como parte de la decoración, gloria a porque Dios. estaba declarando de que nosotros estamos en un taller que Dios está haciendo Amén. nuestra vida, nuestro Tune up. carácter. Un tune-up, sí. Gloria a Claro que Dios, sí. gloria a Dios. Y finalmente, después de todo esto, la novena entrada, La novena entrada entonces es el honrón para la eternidad y tenía que ver con sacar lecciones espirituales de lo conocido del mundo del béisbol. del béisbol. Sí, claro que sí. Imagínate, o sea, yo me imagino que República Dominicana entera coge un Sí. vuelo para venir a eso, nada más, tú sabes. Era interesante Sí. porque para ese viajaron equipos que estaban dispuestos a vivir la experiencia el fin de semana, pero Sí. también el torneo que se iba a suscitar el sábado en la noche. Claro. Así que de diferentes países vinieron o diferentes estados con su equipo, con su camiseta Imagínate, ya. ready. Y te digo la realidad, a nosotros poco nos interesa la razón de por qué te viniste al Claro. retiro, ya sea porque te gusta el torneo de domino, ya sea porque te gusta el torneo de baloncesto, Diga y más. en este caso el torneo de béisbol. béisbol. Independientemente de lo que hayas venido, no importa, cuando tú estés en el lugar de los hechos y tú veas 600, 700, 800, 1000 hombres levantando la mano y rindiéndose a Dios, y el Espíritu Santo tomando en aquel lugar, tú dices, no, yo habré venido por algún tipo de deporte o porque alguien me invitó o porque mi mujer me inscribió y me mandó acá. Claro. Pero lo que aconteció ahí es un rompeolas, es un antes y después de mi vida. Amén. ¿Ves? Amén. Finalmente terminamos este año teniendo el retiro conforme al corazón de Dios. Sin duda alguna, otro evento interesante, creo que la palabra se queda corta, fue extraordinario. Lo que vimos allí, lo que vivimos allí, la experiencia de ver cientos de hombres en aquel lugar fue sencillamente extraordinario. Y nos dejó con el deseo de hacer más. Y no acaba de pasar el retiro de varones, ya estamos pensando en qué vamos a hacer el próximo año, porque sin duda alguna lo que sucedió queremos que suceda todos los días en nuestras vidas. Claro que sí. Todavía a los días después del retiro, yo seguía recibiendo mensajes de hombres
agradecidos por lo que pasó allí, entusiasmados por lo que vivieron, contándonos sobre sus experiencias, sobre su relación reconstruida ahora una vez más con Dios. Sí. Sin duda alguna lo que pasó allí fue extraordinario. De más está decir que 12 hombres en aquel lugar entregaron su vida a Cristo Sí, Jesús por medio del bautismo. por medio del bautismo. Sí. Fue una obra extraordinaria. Y nos ha motivado eso a uno más, Ujú. ¿cierto? Así es. El próximo año queremos tomar altura, ¿no? Sí, señor. Y literalmente altura vamos a tomar. Sí, no solamente porque tenemos la gran bendición de tenerte a ti liderando este proyecto. Sí, el pastor Jonel Tineo es el líder ahora nuevo del ministerio y este servidor, junto con el equipo que hemos estado ayudando, seguimos siendo compañeros, amigos, asistentes, dando un poquito de mentoría aquí y allá, pero no lo vayas a No, no, arreglar porque... tú tienes que decir como dijo el presidente, un presidente en mi país. Le preguntaron qué él Ajá. hacía, a qué se dedicaba. Él fue presidente y ya no estaba en el poder y le dijeron que él no era desempleado. Él no era No, no, desempleado. no. Él No. era un presidente sin estado, sin Sin, oficina, tú sin sabes. oficina y sin paga, Sí, sí, y quizás. sin paga, pero que él estaba en proceso. O sea, él no dejaba Siempre, de ser presidente. siempre estaba empleado. Entonces puede que no te estemos pagando, Sí. pero el cargo no se va. No se va, no, gracias por la cortesía. Pero sabes que aquí estaba haciendo un conteo, porque con Hotmail estamos hablando de que el año que viene no, va a tomar altura el ministerio. Sucede que nosotros estamos exactamente hoy, que estamos grabando este podcast, estamos a 12 meses y 7 días. Así es. A 12 meses y 7 días y ya las 4, 5, 10, 15 ideas ya están fluyendo. Ya la Amén. primera entrevista o la primera cita al tour en el lugar de los hechos, porque estamos cambiando Así es. también del lugar de los hechos. Entonces será en esta ocasión En el Lakeview, en el campamento de campamento Lakeview. Lakeview. Sin duda es una experiencia extraordinaria porque es la primera vez que estamos apuntando a tener solo de la conferencia de Texas 1,000 hombres en aquel lugar. Así es. Y yo estoy convencido de que de los 12,000, un poco más de hombres hispanos dentro de esta conferencia de Texas, 1,000 hombres me parece poco, ¿no? Sí, Así así que es. nuestra meta la estamos trazando alta, pero tenemos la idea de que todos los hombres que se den cita en aquel lugar puedan tomar vuelo. Sí. También en sus matrimonios, en sus negocios, en sus iglesias, en sus vidas espirituales. Y has dicho una palabra clave. Dijiste que tomen vuelo, yo decía que tomen altura. ¿Por qué estamos hablando acerca de una dimensión de mayor capacidad o de altura como tal? Porque ¿Por qué? el tema del próximo año es aviación. Aviación, todo va a ser acerca de ello. Todo va a ser sobre aviación. Ahí vamos a tener pilotos, ahí va a haber flight attendants, azafatas Sí, en general o asistente de vuelo, ¿verdad? así es, sí. Vamos a tener allí, claro, ¿por qué no? Invitados, ¿verdad? Los turistas que nunca faltan. Sí, que no hay Va que a haber de faltar. todo un poco. Va a ser una experiencia extraordinaria, O sea, extraordinaria. otra parábola viviente del mundo de la aviación, de aeropuerto, de aviones, llevarlo al aspecto Al espiritual. aspecto espiritual con los Wow. hombres. Sí, Así señor. que no tenemos duda de que será extraordinario y eso tiene que ver poco con quienes organizamos este evento. Tiene que ver todo con los hombres que van allí dispuestos a encontrar esta relación con Dios y el derramamiento que Dios hace de su poder y su espíritu en aquel lugar. De Sí. modo que no nos cabe duda de que será un evento extraordinario una vez más. Y dijiste algo clave que de ahí yo tomaría para añadir esto. Dijiste, poco depende de nosotros en el sentido de las diligencias para facilitar esa Ujú. experiencia espiritual. Sí, Más que un programa, una experiencia espiritual. amén. Pero poco depende de nosotros porque al final de todo, hombres adventistas de valor, no somos nosotros los que conformamos el comité. Mm, Hombres adventistas de valor son esos amigos que se dan cita con nosotros anualmente para renovar su vida espiritual. Es por ello que hacemos ministerio amén. y es por ello que celebramos lo que acontece en el espíritu en ese fin de semana. Amén. Y ellos dicen, yo volveré el próximo año y nos preguntamos en chiste,
¿Y quién le ha dicho a usted que el próximo año habrá otro retiro? Claro, pero ellos saben que ya no pueden dejar de No, consumirlo. Tú decías el otro día, es que ya están adictos, ya ya estamos no adictos, hay sí. forma de Es una parar esto. manía. Es una manía. Sí, Y pero muchas veces que terminamos tan cansados que decimos, este es el último que yo hago. Pero como son ellos que lo piden, sí, claro. entonces ellos son los hombres adventistas de valor. Los verdaderos hombres de valor Sí, que están librando la batalla en sus hogares, en sí. sus casas, Sus en sus trabajos. trabajos, en sus iglesias, librando esta batalla valientemente. Sí. Así que, pastor, antes de irte, es momento de que agotemos nuestra sección por hoy. Tendremos más ocasiones para conversar. Y yo estoy seguro que hay mucho más que necesitas compartir a los hombres de esta conferencia de Texas. Pero antes de que terminemos hoy, ¿qué mensaje especial, qué cosa pudieras decirle tú a ese hombre de valor que hoy se encuentra en la encrucijada de no saber qué hacer? Ujú. Probablemente no hay un ministerio en su iglesia y tiene la duda de qué hago, a quién acudo, a quién voy. Eh, ya pasó el retiro de varones, así que perdí mi oportunidad. ¿Qué es el ministerio de varones? No acá, sino allá. ¿Y cómo él puede ser posible que este ministerio de hombres de valor también pueda ser significativo para ese hombre allá en el lugar donde se encuentra? Muy a sazón, muy atinada la pregunta que me estás pidiendo de que yo pueda abundar. Mira, realmente que nosotros queremos agrupar una gran cantidad de participantes, de Ujú, interesados en un retiro o evento anual. O sea, llámesele así, ese es nuestro fuerte. ujú, Pero el Ministerio de Varones de la Conferencia de Texas no se limita a un solo evento. mm, También se da presencia y también currículum a través de las áreas, de las áreas que hemos dividido, 6 áreas que están dividido el territorio de Texas, donde tú vas o este servidor va y algunos otros recursos más que tenemos para ese domingo tener un desayuno y a la vez tenerlo de oración y de reflexión espiritual. mm. Pero no podrían estar esperando cada 4 o 5 meses que pudiéramos ir a su Claro. área. Tiene que haber entonces un desarrollo, un currículum de ministerio de varones presente en la iglesia local, Ujú. cual ya se tiene con un líder de ministerio en la Amén. junta de iglesia con voz y voto. Amén. A ese líder de ministerio le estamos hablando de todo corazón, y es de que él pueda juntar a los caballeros y darse cuenta de lo siguiente: si nuestro ministerio en la conferencia de Texas surgió de una necesidad, de una introspección, de Ujú. una vista hacia adentro, Sí. e inmediatamente lo que hizo fue que lo que le había sido de bien para de manera devocional o de manera de crecimiento espiritual, compartirlo con otros más, Amén. que también surja, ese líder del ministerio de varones, surja también con la compañía del pastor. Mm. ¿Por qué digo la compañía del pastor? Porque el pastor es lo que le llaman en inglés the gatekeeper, Ujú. o el que está guardando la La puerta. puerta o el portón de entrada a todo lo que Ujú. acontece en la iglesia. Y Así de es. hecho, si le llamas the first lady a la esposa del pastor, la primera Ujú. dama, es porque entonces hay un primer varón o primer Mm. caballero, el pastor, que Mm. de por sí tiene necesidades, Así es. inquietudes y tiene una gran necesidad de amistades Así es. espirituales. Así es. Por lo tanto, ese director de varones que se ha designado o asignado en la iglesia local, Ujú. junto con el pastor, tiene que dedicarse a la oración para ver de cómo puede ministrar en el contexto a los varones de su iglesia. Gloria a Dios. ¿Ves? Ahora, todas las ideas no tienen que salir de ellos dos, puede salir de otras personas porque en el pueblo hay sabiduría. Es Mm. decir, ¿qué podemos hacer de manera social, de manera espiritual para poder apoyarnos y no dar por asentado que todo varón o cuerpo caliente que se deposita con mucho Ujú. peso en En la cada iglesia. banca de la iglesia, eso espiritual o está viviendo la misión para Mm. Jesucristo? De modo que no solo se trata de que alguien haya provisto un programa para mí, yo puedo comenzar ese Sí, programa alcanzando un nombre en mi congregación. claro que sí. Gloria a Dios. Y creo que es el llamado correcto y el momento oportuno para que cada hombre en nuestra conferencia y donde quiera que se encuentre viendo este podcast a lo largo y ancho de la tierra, de este planeta, Así es. pues pueda asumir este llamado, pueda asumir esta Sí, responsabilidad y decir, si no hay, yo seré. Y sí, si hay, me integraré. claro que Entender sí. que el ministerio de varones no es algo que sucede cuando vienen con nosotros, sino algo que está sucediendo cada Sí. día,
cada día donde quiera ellos están. Nosotros los agrupamos y los celebramos, lo que es el resultado de lo que pasó en la iglesia, en el diario por el diario. Gloria a Dios. ¿Por qué? De esta manera. Porque qué alegría es para nosotros cada vez que vamos a una de las iglesias, especialmente en nuestra conferencia, y nos damos cuenta que reconocemos caras o ellos nos reconocen a nosotros. Y cuando nos miran, hay una sonrisita como que dice, vivimos una experiencia juntos. Claro. Y entonces inmediatamente tú le dices, tú eres un hombre adventista de valor, reconozco tu rostro, ¿verdad que claro. sí? Pero es tan lindo saber de que esa gente está perseverando, que te lo Amén. encuentras allá. Y es lo que acontece en la iglesia local, lo que celebramos entonces en un retiro anual. No podríamos depender solamente de esa gasolina o de ese combustible que tomamos, repostamos en esa ocasión, sino es lo que acontece en la iglesia local. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pastor, gracias. Gracias por este tiempo especial que dedicas con nosotros. Y dentro de todo lo que dijimos, mucha gente no sabe, el Pastor Rodríguez es el director asociado de Ministerios de Varones en la Conferencia de Texas, donde ahora sirve y nos ha dado este espacio especial en esta tarde para bendecir una vez más a los hombres que tanto ha amado en este ministerio en nuestra conferencia. Pastor, Dios te bendiga. Igualmente. Gracias. No será la última, es la primera, pero sin duda no será la última. No, Así que hasta una nueva entrega. Toma altura, toma altura. Tomaremos altura. Amén. Que Dios te bendiga. Igualmente. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.